Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. La casa del bosque. Laura Ingalls Wilder. Capítulo 1. La casa del bosque. En otros tiempos, a finales del siglo pasado, una niña vivía en una pequeña casa gris hecha de troncos en el gran bosque de Wisconsin. Los grandes y oscuros árboles del gran bosque rodeaban la casita y detrás de estos había más y más árboles. Por lejos que un hombre pudiera llegar en un día caminando en dirección al norte, solamente encontraría bosque y más bosque. No había casas, no había carreteras, no había gente, solo árboles y animales salvajes que tenían allí sus madrigueras. En el gran bosque habitaban lobos, osos y grandes gatos monteses. Las ratas almizcleras, los armiños y las nutrias vivían junto a los lagos. Las zorras tenían sus guaridas en las colinas y por todas partes correteaban los ciervos. A este y oeste de la pequeña casa de troncos, los árboles ocupaban millas y millas de terreno, y tan solo aquí y allá en los bordes del gran bosque se encontraban esparcidas algunas casitas de troncos. Hasta donde podía ver la niña, únicamente estaba la casita donde ella vivía con su padre, su madre, su hermana Mary y su hermanita Carrie, un bebé todavía. Delante de la casa había un camino que giraba y giraba hasta perderse de vista en los bosques en donde vivían los animales salvajes. Pero la niña no sabía a dónde conducía ese camino ni dónde podía terminar. La niña se llamaba Laura y llamaba pa a su papá y ma a su mamá. En aquellos días y en aquel lugar, los niños no decían padre y madre y tampoco papá y mamá como hacen ahora. De noche, cuando Laura yacía despierta en su cama de ruedas, escuchaba atentamente y oía solamente el susurro de los árboles. Algunas veces en la lejanía de la noche un lobo aullaba, se acercaba después y volvía a aullar. Era un sonido estremecedor. Laura sabía que los lobos se comían a las niñas pequeñas, pero ella se sentía segura entre aquellas paredes de sólidos troncos. El rifle de su padre estaba colgado encima de la puerta y el bueno de Jack, el perro dogo manchado, montaba la guardia delante de la puerta. Su padre le había dicho: «Duérmete, Laura. Jack no dejará entrar a los lobos». De modo que Laura se acurrucó bajo las coberturas de su cama junto a Mary y se durmió. Una noche su padre la tomó en brazos, la sacó de la cama y la llevó hasta la ventana para que pudiera ver a los lobos. Laura vio a dos sentados delante de la casa. Parecían perros con un espeso pelaje. Alzaron sus hocicos puntiagudos hacia la brillante luna y aullaron. Jack iba de un lado a otro delante de la puerta y gruñía. Se le erizaban los pelos del lomo y mostraba sus feroces y afilados dientes a los lobos. Los lobos aullaban, pero no podían entrar. La casa era confortable. En la parte superior había un gran ático, un lugar agradable para jugar cuando la lluvia martilleaba en el tejado. Abajo se encontraban un pequeño dormitorio y un gran salón. El dormitorio de las niñas tenía una ventana con contraventanas de madera. El gran salón tenía cristales en las dos ventanas y había también dos puertas, una al frente y otra en la parte de atrás.
Alrededor de la casa, un vallado de estacas impedía la entrada a los osos y a los ciervos. En el corral, frente a la casa, se alzaban dos hermosos y grandes robles. Todas las mañanas, en cuanto se despertaba, Laura corría a mirar por la ventana y en una ocasión vio en cada uno de los grandes árboles un ciervo muerto colgando de una rama. Pa había cazado los ciervos el día anterior y Laura estaba ya dormida cuando él llegó a casa y colgó los animales en lo alto de los árboles para que los lobos no pudieran alcanzar la carne. Aquel día, Pa, Ma, Laura y Mary tuvieron venado en la comida. Era tan sabroso que Laura deseó comérselo entero, pero la mayor parte de la carne tenía que salarse y ahumarse y reservarla para el invierno, que ya se acercaba. Los días se acortaban y por las noches la escarcha cubría los cristales de la ventana. Pronto llegaría la nieve y entonces la casita de troncos quedaría casi enterrada por los ventisqueros de nieve y el lago y los riachuelos se helarían. Durante el tiempo frío, Pa no tenía seguridad de encontrar casa para poder comer. Los osos se ocultaban en sus cuevas en donde dormían profundamente todo el invierno. Las ardillas se acurrucaban en sus nidos dentro de los huecos de los árboles, abrigándose los hociquitos envueltos en sus peludas colas. Los ciervos y los conejos eran tímidos y rápidos, y aunque Pa pudiera cazar un ciervo, sería delgado y huesudo, y no gordo y rollizo como lo eran en otoño. Pa podría estar buscando casa todo un día en el gran bosque cubierto de nieve, soportando el frío intenso y regresar a casa por la noche sin nada de comida para Ma, Mary y Laura, de modo que convenía almacenar en casa todo el alimento posible antes de que llegase el invierno. Pa despellejó cuidadosamente los ciervos y saló, y estiró sus pieles que convertiría en un cuero fino. Después cortó la carne en pedazos y esparció sal por encima de los trozos, mientras los iba dejando sobre una tabla. En un extremo del corral había un tronco hueco procedente de un gran árbol. Pa había clavado algunos clavos en su interior, tan adentro como pudo alcanzar desde ambos extremos. Levantó entonces el gran tronco hueco, le puso un pequeño tejado en lo alto y cortó una abertura en su costado, cerca de la base. En la pieza cortada del tronco sujetó unos goznes de cuero, ajustó luego la pieza en su lugar y allí quedó una puertecilla conservando todavía la corteza. Unos cuantos días después de haber salado la carne del ciervo, Pa hizo un agujero cerca de cada extremo del tronco y pasó un bramante por el agujero. Laura estuvo contemplándole mientras lo hacía y después observó cómo su padre colgaba la carne en los clavos en la cavidad del tronco hacia arriba. Primero metió la mano por la puertecilla hasta donde pudo alcanzar para colgar la carne. Después apoyó una escalera contra el tronco. Se encaramó en lo alto, apartó el tejado a un lado e introdujo carne hacia abajo, que colgó de los clavos en el interior. Colocó nuevamente el tejado, bajó de la escalera y dijo a Laura: «Ve corriendo a la tajadera y tráeme algunas de aquellas astillas de jícori verde, nuevas, limpias y blancas». De modo que Laura corrió hacia el bloque donde Pa cortaba leña y se llenó el delantal de astillas frescas de dulce olor.
Pa encendió entonces un fuego con pedacitos de corteza y musgo justo detrás de la puertecilla del tronco hueco y encima colocó cuidadosamente algunas astillas. En vez de quemar rápidamente, las verdes astillas ardieron sin llama y llenaron de un humo denso y sofocante el hueco tronco. Pa cerró la puertecilla. Por la grieta de la abertura se filtró humo y por la parte superior del tejado también, pero la mayor parte quedó dentro, ahumando la carne. No hay nada mejor que el humo de Hickory, exclamó Pa. Eso hará una excelente carne de venado que se conservará en cualquier lugar y a cualquier temperatura. Después descolgó el rifle y con el hacha al hombro se alejó por el claro para cortar algunos árboles más. Laura y Ma vigilaron el fuego durante algunos días. Cuando el humo cesaba de filtrarse por las rendijas, Laura traía más astillas de Hickory y Ma las colocaba sobre el fuego, debajo de la carne. Siempre había un ligero olor a humo en el corral y cuando abrían la puertecilla del tronco salía un fuerte y humeante olor a carne. Finalmente, Pa dijo que el venado ya estaba suficientemente ahumado. Dejaron que el fuego se apagase y Pa sacó todas las tiras y trozos de carne colgados dentro del tronco. Ma envolvió cuidadosamente con papel cada trozo y los colgó en el ático, en donde se conservarían secos y a salvo. Una mañana, Pa se marchó antes del amanecer con el carro y los caballos y aquella noche regresó a casa cargado de pescado. La gran caja del carro estaba llena a rebosar y algunos de los peces eran casi tan grandes como Laura. Pa había ido al lago Pepín y los había pescado con una red. Ma cortó grandes tiras de pescado blanco y escamoso, sin espinas, para Laura y Mary. Todos disfrutaron comiendo aquel excelente pescado. Salaron el resto y lo colocaron en barriles para el invierno. Pa tenía un cerdo, corría libremente por el gran bosque y vivía de bellotas, nueces y raíces. En una ocasión, Pa lo agarró y lo encerró en una pocilga vallada con troncos para que engordara. Lo mataría tan pronto como la temperatura fuese lo bastante fría para conservar el cerdo congelado. Una vez en medio de la noche, Laura se despertó y oyó que el cerdo chillaba. Pa saltó de la cama, cogió el rifle de la pared y corrió afuera. Laura oyó los disparos del rifle, 1, 2 veces. Cuando Pa regresó, contó lo que había sucedido. Había visto un gran oso negro de pie, al lado de la pocilga. El oso alargaba la pata para agarrar al cerdo y éste iba de un lado a otro y chillaba. Pa lo vio a la luz de las estrellas y disparó rápidamente, pero la luz era tenue y con las prisas no le acertó al oso, el cual se alejó corriendo hacia el bosque sin haber sufrido daño alguno. Laura lamentó que su padre no le hubiera dado al oso. A ella le gustaba mucho la carne de oso. Pa también lo lamentó, pero dijo: de todos modos, salvé al cerdo. El huerto detrás de la casa había estado creciendo durante todo el verano. Estaba tan cerca de la casa que los ciervos no se atrevían a saltar la valla para comerse las hortalizas, y durante la noche Jack los mantenía alejados. Algunas veces por la mañana se veían pequeñas huellas de pezuñas entre las zanahorias y las coles, pero las huellas de Jack también estaban allí
y los ciervos habían huido saltando nuevamente la valla. Recogieron entonces las zanahorias, las remolachas, los nabos y las coles, y lo almacenaron en la bodega, ya que habían llegado las noches heladas. Hicieron largas ristras con las cebollas que trenzaron por los tallos para colgarlas en el ático junto a las coronas de pimientos rojos ensartados en hilos. Las calabazas y los frutos jugosos se amontonaban en los rincones del ático, formando pilas anaranjadas, rojas y verdes. Los barriles de pescado salado estaban en la despensa y los amarillentos quesos se guardaban en estantes también dentro de la despensa. Cierto día llegó tío Henry montado en su caballo. Había venido para ayudar a Pa a matar el cerdo. El gran cuchillo de carnicero de Ma ya estaba afilado y tío Henry había traído el cuchillo de carnicero de la tía Polly. Pa y tío Henry encendieron una gran fogata cerca de la pocilga y calentaron encima una enorme olla de agua. Cuando el agua hirvió, se dispusieron a matar al cerdo. Laura corrió a esconder la cabeza en la cama y a taparse las orejas con los dedos para no oír los chillidos del animal. No le duele, Laura, dijo Pa, lo hacemos rápido, pero Laura no quería oír chillar al cerdo. Al cabo de 1 minuto separó cautelosamente un dedo de la oreja y escuchó. El cerdo ya no chillaba. Después de ese momento la matanza era muy divertida. Era un día muy atareado con tantas cosas por ver y por hacer. Tío Henry y Pa estaban contentos. En el almuerzo habría costillas de cerdo y Pa les había prometido a Laura y a Mary la vejiga y la cola. Tan pronto como el cerdo murió, Pa y tío Henry lo metieron dentro del agua hirviendo hasta escaldarlo perfectamente. Después lo dejaron sobre una tabla y lo rasparon con sus cuchillos hasta que saltaron todas las cerdas. Lo colgaron de un árbol y le sacaron las tripas, dejándolo allí para que se enfriara. Una vez frío, lo descolgaron y lo descuartizaron. Había jamones y espaldas, costados y costillas, y el vientre. Separaron el corazón, el hígado, la lengua y la cabeza para hacer queso de cerdo y llenaron la sartén con pedacitos que se convertirían en embutido. Dejaron la carne sobre un tablón en el cobertizo trasero y salaron cada una de las piezas. Los jamones y las espaldas se pusieron en salmuera para ser ahumadas como el ciervo en el tronco hueco. No hay nada mejor que jamón curado con hickory, dijo Pa. Sopló para hinchar la vejiga. Hizo un pequeño globo blanco, ató fuertemente el extremo con un cordel y lo dio a Mary y a Laura para que jugasen con él. Las niñas lo lanzaban al aire y se lo arrojaban de una a otra con las manos, o bien lo botaban en el suelo y podían chutarlo. La cola del cerdo era aún más divertida que el globo. Pa la despellejó con cuidado para ellas y en el extremo mayor introdujo un palo afilado. Ma abrió la puerta del horno y metió dentro carbones encendidos. Laura y Mary girarían por turno la cola del cerdo sobre las brasas. Chisporroteaba y se freía y caían gotas de grasa que resplandecían ardientes sobre las brasas. Ma le echó sal. Las manos y las caras de Laura y de Mary se colorearon, y Laura incluso se quemó en un dedo, pero estaba de tal modo excitada que no le importó. Asar la cola del cerdo era tan divertido que les resultaba difícil no hacer trampa y respetar el turno. Finalmente estuvo hecha. Tenía un bonito color tostado en toda su extensión y lo bien que olía. La sacaron al patio para que se enfriara, pero en su impaciencia comenzaron a probarla y se quemaron la lengua.
Comieron hasta el último pedacito, apurando los huesos que después dieron a Jack. Y aquello fue el final de la cola del cerdo. No habría otra cola hasta el año siguiente. Tío Henry regresó a su casa después de comer y Pa reanudó su tarea en el gran bosque. Pero en cuanto a Laura, Mary y Ma, el tiempo de la matanza apenas había comenzado. A Ma le esperaba mucho trabajo y Laura y Mary debían ayudarla. Todo aquel día y el siguiente, Ma estuvo extrayendo la manteca de cerdo en grandes casos de hierro sobre el fogón. Laura y Mary traían leña y vigilaban el fuego. Tenía que estar caliente, pero no mucho, pues la manteca se quemaría. Los grandes casos servían a fuego lento, pero no debían humear. De vez en cuando Ma sacaba con la espumadera los chicharrones tostados. Los colocaba en un paño y escurría hasta la última gota de manteca. Dejaba después los chicharrones a un lado. Los aprovecharía más tarde para dar sabor al pastel Johnny. Los chicharrones eran muy sabrosos, pero Laura y Mary solamente podían probarlos. Eran demasiado sustanciosos para niñas pequeñas. Ma raspó y limpió cuidadosamente la cabeza y la hirvió después hasta que toda la carne se desprendió de los huesos. Con el cuchillo de trinchar cortó delgada la carne y la condimentó con pimienta, sal y especias. Una vez fría la cortaría en lonchas y aquello era el queso de cerdo. Los pedacitos de carne magra y grasa se habían cortado de los trozos grandes. Ma trinchó y trinchó hasta que todo quedó finamente picado. Lo condimentó con sal y pimienta y con hojas secas de salvia recogidas del huerto. Después le dio vueltas con las manos y lo removió hasta que estuvo bien mezclado e hizo pequeñas bolas. Colocó las albóndigas en un sartén, en el cobertizo, para que se congelaran y sirvieran para comer durante el invierno. Aquello era la carne del embutido. Cuando el tiempo de la matanza acabó, tenían embutidos y queso, grandes jarras con manteca y un barril lleno de tocino salado en el cobertizo. En el ático estaban colgados los jamones y las espaldas ahumados. En la casita abundaban la buena comida almacenada para el largo invierno. La despensa, el cobertizo y la bodega estaban llenos y también el ático. Laura y Mary tenían que jugar dentro de la casa, ya que fuera hacía frío y de los árboles caían las hojas mustias. El fuego del fogón jamás se apagaba. Por las noches, Pa lo cubría con cenizas para mantener encendidas las brasas hasta el día siguiente. El ático era un buen lugar para jugar. Las grandes calabazas redondas y coloreadas figuraban hermosas mesas y sillas. Los pimientos rojos y las cebollas colgaban de lo alto. Los jamones y el ciervo pendían en sus envoltorios de papel, y las olorosas hierbas para cocinar y las hierbas amargas para medicina llenaban aquel lugar de un impalpable olor picante. A menudo el viento aullaba en el exterior con un sonido frío y solitario, pero en el ático Laura y Mary jugaban a casitas con las frutas y las calabazas, y todo era confortable y cálido. Mary era mayor que Laura y tenía una muñeca de trapo que se llamaba Nettie. Laura tenía únicamente una mazorca de maíz que envolvía en un pañuelo, pero era una buena muñeca. Se llamaba Susan. No era culpa de Susan ser solo una mazorca. Algunas veces Mary permitía que Laura sostuviera a Nettie, pero ella lo hacía únicamente cuando Susan no podía verla.
Los mejores momentos eran por la noche. Después de cenar, Pa traía sus trampas del cobertizo para engrasarlas junto al fuego. Las frotaba hasta sacarles brillo y engrasaba los goznes de las bocas y los muelles de los arcos con una pluma hundida en grasa de oso. Tenía trampas pequeñas y trampas medianas, y grandes trampas para osos con enormes dientes en la bocaza, que romperían la pierna de un hombre si acaso lo atrapaban, según decía Pa. Después de engrasar las trampas, Pa contaba a Laura y a Mary chistes y cuentos y después tocaba el violín. Las puertas y las ventanas estaban fuertemente cerradas y las grietas de los marcos de las ventanas se rellenaban con trapos para que el frío no penetrase, pero la negra Susana, la gata, entraba y salía a su gusto de día y de noche, a través de la puertecilla balanceante de la gatera en la parte baja de la puerta de la casa. Siempre salía con rapidez para que la puerta no le atrapara la cola cuando se cerraba de golpe detrás de ella. Una noche, mientras Pa engrasaba las trampas, observó a la negra Susana que entraba y dijo: Había una vez un hombre que tenía 2 gatos, un gato grande y un gato pequeño. Laura y Mary corrieron a apoyarse en sus rodillas y se dispusieron a escuchar el resto. Ese hombre tenía 2 gatos, repitió Pa, un gato grande y un gato pequeño, de modo que abrió una gran gatera en la puerta para el gato grande y después hizo una gatera pequeña para el gato pequeño. Pa cayó entonces. Pero, ¿por qué el gato pequeño no podía? Comenzó a preguntar Mary. Porque el gato grande no lo permitiría, interrumpió Laura. Laura, eso es muy descortés. Nunca debes interrumpir, dijo Pa. Pero ya veo, añadió, que vosotras 2 tenéis más sentido común que el hombre que cortó 2 gateras en su puerta. Dejó entonces las trampas, sacó el violín del estuche y comenzó a tocar. Aquellos eran los mejores momentos.